Muy buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien en sus casas y que les haya ido muy bien. Iniciamos con el primero de 4 videos y espero sean un poquito más en el grupo de WhatsApp de trigonometría para el apoyo de la guía número 4. Aquí vamos a explicar el ejemplo 1 que está en la guía. Bienvenidos sean. Tenemos la primera parte, problemas con resolución de triángulos de mayor complejidad. Los 9 primeros ejercicios que aparecen. De una vez vamos con el primer ejemplo. Dice, observamos el punto más alto de una torre bajo un ángulo de 72 grados sobre el horizontal. Si nos alejamos 350 metros, los vemos bajo un ángulo de 31 grados. ¿A qué altura se encuentra la torre? Viene con su respectivo esquema. Listo, vamos a empezar a solucionarlo. Cuando se encuentren problemas de este estilo, ya no sirve el convencionalismo que usamos a ABC porque ya son más de 3 puntos. Lo que necesitamos saber es cuántos triángulos rectángulos, o sea con ángulo de 90 grados, existen en la figura. Entonces aquí identificamos 2 triángulos rectángulos. El más grande se llama ACD porque está conformado por los puntos A, C y D, valga la redundancia. Y aquí lo vamos a señalar con este color. ¿Ok? Recuerde que se toma con el ángulo de 90 grados. Es un error considerar que es con el punto B. No, tiene que ser con el ángulo de 90 grados, por eso es ACD. Y ahora el más pequeñito dice BCD. ¿Qué cuál es? BCD, que es este. Muy bien. Empecemos con el más pequeño. Pueden iniciar con cualquiera, pero el más pequeño nos da como la idea de cómo realizar lo demás. En el más pequeño, aquí tenemos señalado, lo vamos a dejar separado para mostrarlo como más fácil. Vamos a identificar nuestro ángulo de referencia. El ángulo de referencia es 72 grados. ¿Sí? Y con ese ángulo de referencia que lo llamamos B, el ángulo de referencia nos va a indicar cuáles son los catetos opuesto, adyacente y la hipotenusa. Hipotenusa ya sabemos que es el lado más largo. Digamos como el que atraviesa en diagonal el triángulo rectángulo. Los catetos, entonces recordemos. Cateto adyacente es X. ¿Por qué es X? El adyacente es X porque está junto al ángulo. Recordemos que adyacente va junto al ángulo. Sea va junto al ángulo. Vamos con el opuesto, que es la H o altura de la torre. En este caso es el opuesto porque no va junto, sino va opuesto, valga la redundancia, en oposición al ángulo de referencia. Y la hipotenusa, que es nuestro lado más largo, pero en este caso no la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque para efecto, primero no nos identificamos qué incógnita es, y segundo no nos la piden en el problema. Lo que nos interesa es esta altura, que es la que nos da la respuesta final, y esta X, que es el desplazamiento que hubo para tener el ángulo de 72 grados. Ahora sí, vamos a la parte de los cálculos. Ya identificados adyacente, opuesto e hipotenusa, recurrimos a la tangente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tuvimos en la diapositiva anterior, la hipotenusa no nos interesa, entonces tengo opuesto y adyacente, o sea, coca, que en la fórmula para memorizar las funciones, coca significa tangente. Entonces la tangente del ángulo de referencia 72 es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ok? Pero el cateto opuesto y el cateto adyacente no lo dejemos como CO todo el tiempo, no, porque necesitamos en unos términos más concretos. ¿Qué quiere decir CO? CO se llama
la altura de la torre, OH, y CA corresponde a este desplazamiento OX. Mirando el triángulo uno se da cuenta. Entonces, ojo, esta H minúscula no es esta hipotenusa, y ya sabemos que la hipotenusa no la vamos a usar. Recordemos que van coca, o sea, opuesto sobre adyacente. H sobre X en este caso. Simplemente vamos a continuar con esto. Pero mire, tenemos una cosa. H no tenemos el valor, de hecho lo vamos a necesitar. X tampoco lo tenemos. Lo que toca hacer es expresar esta igualdad de tangente como una ecuación para poder hallar tanto X como H. Recuerden, cuando son dos incógnitas y no sabemos cómo empezar, entonces buscamos la forma de hacer una ecuación. En este caso vamos a despejar la H, que es la incógnita en común con el otro triángulo, porque ambos triángulos, como vieron en el diagrama del problema, comparten la misma altura. Entonces vamos a despejar la H. Partimos desde aquí, bueno, nuevamente lo escribimos. Entonces, como tenemos que dejar la H solita, entonces la incógnita que voy a mover está abajo. Y si está abajo, está dividiendo. Y si está dividiendo, ¿qué hacemos? La pasamos a multiplicar. ¿Qué nos quedaría? Que H, que ya quedó despejada, sería X por la tangente 72. Listo. X no se conoce, se entiende que no se conoce. La tangente en 32 podemos hallarlo en la calculadora. Y H es la incógnita que necesitamos tener despejada. Por lo tanto, reemplazo tangente 72. Nos dio 3,078. Y como está multiplicada por X, se deja la X al final. Igual a H. Entonces, ya tengo las dos incógnitas, pero una de ellas ya despejada, la H. Eso es lo que se llama la ecuación número 1 para este ejercicio. Ahora vamos con el triángulo mayor ACD. Aquí está claramente identificado ACD y aquí está marcado en amarillo. Entonces, para dejar solamente el triángulo que nos interesa, vamos a borrar lo que hay aquí. Aquí está. Entonces, para que nos quede únicamente el triángulo, vamos a mirar de qué está conformado. Tenemos un ángulo de referencia A, que es este, de 31 grados. El anterior era 72, ahora es 31 de este. El cateto adyacente. Recordemos que el cateto adyacente es el que está junto al ángulo de referencia. En este caso 350 más X. ¿Por qué 350 más X? Porque los 350 metros que acá fueron esta distancia, le sumo la X de acá para completar toda la distancia del cateto adyacente de este triángulo. Completo todo. Entonces por eso es 350 más X. Ahora, el cateto opuesto es la misma altura de la torre, igual que el otro triángulo, porque los dos comparten la misma altura. Y el cateto opuesto, recordemos que es en oposición al ángulo de referencia. Y la hipotenusa, que es esta, no es necesaria. Ahora vamos a mirar. Pasamos acá el dibujo de este triángulo, el triángulo mayor, para explicar los cálculos. Ya identificamos opuesto, adyacente e hipotenusa. Aquí la hipotenusa no la vamos a necesitar. Entonces tenemos opuesto, bueno, tenemos que calcular lo opuesto. Y el adyacente se tiene aquí. Entonces otra vez nos toca con tangente, porque coca es tangente, pero esta vez de 31 grados. Ok, vamos a reemplazar CO y CA. CO vale H, CA vale 350 más X. Ya explicamos en la anterior por qué. Y el ángulo de referencia es de 31 grados. Al igual que el otro triángulo, vamos a despejar la H. ¿Por qué tiene que ser la H? Porque ambos la comparten. Entonces vamos a hacer el procedimiento.
Vuelvo a escribir, cuando ustedes lo hagan en sus hojas no es necesario, pero aquí es para explicarles. Entonces vamos a dejar la h sola, por lo tanto lo que esté debajo de ella, lo que esté dividiendo a la h, lo pasamos al otro lado a multiplicar. En este caso no es un solo término, sino todo esto, 350 más x. Entonces todo esto se va a multiplicar al otro lado, todo, el 350 más x, todo, y se va entre paréntesis. Quedaría tangente 31 por todo este divisor, 350 más x. Recuerden entre paréntesis dejarlo. ¿Ok? Ahora, la h ya está despejada. Ahora, ¿qué hacemos? La tangente 31 sí se conoce. La hallamos en la calculadora, 0,601. Y lo demás lo dejamos igual. Lo vamos a dejar así para luego resolver al final con la otra ecuación con más detalle. Entonces esta corresponde a la ecuación número 2. Como son dos triángulos, se derivan entonces de dos ecuaciones. ¿Listo? Son dos triángulos, dos ecuaciones, ¿ok? Ahora vamos a hallar la x. Como ya despejamos la h, entonces la x vamos a hallarla. Tenemos la primera ecuación que fue obtenida del triángulo pequeño, 3078x igual a h. Y la segunda ecuación que fue del triángulo más grande fue esta, 0601 paréntesis 350 más x. Como las h ya están despejadas, vamos a aplicar un método algebraico que se llama igualación. Entonces vamos a igualar las h's de las ecuaciones. Si h es igual a h, entonces lo que está en la ecuación 1, que equivale a h, equivale a lo mismo de la ecuación 2. O sea, lo que esté a la izquierda de la 1 va a ser igual a lo que está a la izquierda de la 2. Así. Entonces, como se dieron cuenta, esto es de la ecuación 1. ¿Ok? Y ahora aquí, esto es de la ecuación 2. Y las igualamos. ¿Ve? Ahora ya no tengo h's por ningún lado, solamente nos quedan las x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que este paréntesis nos va a complicar un poco las cosas. Lo que pasa es que este multiplica todo lo que está dentro. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplico este por este y este por este, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Procedemos entonces. Aquí no pasa nada, 3078, y acá 0,601 por 350 nos da 210,35. Más porque conservamos el signo más, aquí son más por más da más. 0,601 por x, como es número por letra, técnicamente se pegan, quedarían 0,601x. Listo. Pero ahora lo que viene es el despeje de la x. Vamos a mandar todas las x al lado izquierdo. Tenemos una x a la izquierda y una x a la derecha. Recordemos que cuando se cambian de lugar, si están sumando, pasan a restar. O si están restando, pasan a sumar. Entonces, esta está sumando, pasa a restar. Por lo tanto queda 3,078x menos 0,601, porque es de más paso a menos para ir al otro lado, igual a 210,35. Se deja así porque no se movió de su posición, que era a la derecha del igual. Ahora, estos dos es un positivo y un negativo. Recordemos que se restan. Nos da 2,477x, que es igual a lo que está a la derecha. Listo. Ahora viene lo importante, despejar la x. Entonces el 2,477 está multiplicándola, pero yo no quiero x con todo eso, entonces hay que pasarla a dividir. Despejamos la x y aquí tenemos
210,35 queda arriba porque no se mueve, y el que estaba multiplicando pasa a dividir, que es 2,477. Procedemos con nuestra calculadora y que tenemos 84,92 metros es la distancia X. Ojo, tengan en cuenta que este es X, que es el cateto adyacente del triángulo pequeño, el desplazamiento que se hizo, pero no es la altura de la torre. Pero este X nos sirve para calcular la altura de la torre. Ahora sí, a lo que vinimos. Ya tenemos X, que es 84,92. Y le voy a mostrar aquí las dos ecuaciones. ¿Por qué las voy a mostrar? Ambas me sirven para hallar la altura, pero podemos escoger una sola de ellas. Vamos a reemplazar la X que obtuvimos nosotros en la ecuación que se considere más simple o más sencilla. En este caso, la 1. Por obvias razones, esta es más simple, esta es un poquito más complicadita, pero entonces usemos la más simple. Igual para que los cálculos les salgan más rápido. Vamos a usar la 1. Aunque si quieren usar la 2, no hay problema, el resultado va a ser el mismo. Pero vamos a usar la más simple, que es la 1. Tomemos la 1, 3,078x es igual a h, pero como ya tenemos x, lo reemplazo. 3,078. Ahora x ya vale 84,92, es igual a h. Los dos se multiplican y nos da como resultado 261,38 metros, que es nuestra altura que estábamos buscando. Listo, nuestra respuesta, la altura de la torre es 261,38 metros. Y aquí se muestra. Aquí muestro también de una vez lo que es la X, que ya nosotros determinamos en el procedimiento. Igual, ya vieron cómo se hace, la guía también está explicadito. Pero cualquier cosa podemos recurrir al grupo, y los canales de comunicación por interno. Entonces cualquier cosa estamos atentos. Muchas gracias por toda su atención, que tengan un día excelente.